Soy Abigail Thompson, tengo 32 años, y nunca imaginé que la celebración del cumpleaños de mi padre sería la noche en que mi familia finalmente descubriera la verdad sobre mi éxito. Durante años, mis padres y mi hermana Stephanie descartaron mis aspiraciones profesionales, creyendo que nunca llegaría a nada significativo. No tenían idea de que yo era la dueña del hotel de lujo donde estábamos. Hasta ese momento, cuando mi hermana me bloqueó físicamente la entrada, alegando que no podía permitirme un lugar tan exclusivo, el susurro de mi madre, «No nos avergüences», aún resonaba cuando el jefe de seguridad se acercó. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde lo haces. Dale like y suscríbete si alguna vez has sido subestimado por las personas que más deberían creer en ti. Ahora déjame llevarte al comienzo de todo. Crecí en los suburbios de Minneapolis, y siempre fui la rara en mi familia. Mis padres, Richard y Diana Thompson, dirigían una firma de contabilidad moderadamente exitosa, que nos brindaba un estilo de vida cómodo de clase media alta. Mi hermana Stephanie, 2 años menor que yo, se convirtió en la hija perfecta casi desde su nacimiento. Convencionalmente atractiva, socialmente hábil y sobresalía en lo que mis padres valoraban. Mantener las apariencias, seguir caminos tradicionales y nunca causar problemas. Yo, en cambio, era más introvertida y ambiciosa, en formas que mi familia no entendía. Mientras Stephanie se unía al equipo de animadoras y salía con el capitán del equipo de fútbol, yo comencé un pequeño negocio vendiendo agendas personalizadas para estudiantes cuando tenía 16 años. Mis padres lo veían como un pasatiempo, lindo en el mejor de los casos, o una distracción de los estudios reales en el peor. «Abigail, ¿por qué no puedes enfocarte en algo práctico?», preguntaba mi madre cada vez que me encontraba trabajando en planes de negocio hasta tarde en la noche. «Mira a tu hermana. Está aplicando a las universidades correctas, haciendo conexiones. Así es como avanzas en la vida». El desprecio hacia mi espíritu emprendedor se volvió una constante. Cuando anuncié que quería estudiar gestión hotelera y negocios en lugar de contabilidad o derecho, la decepción de mi padre fue palpable. «Eso no es una carrera de verdad, Abby», dijo durante una cena tensa. «¿Hoteles? ¿Quieres ser... qué? Una simple encargada. No te criamos para aspirar tan bajo». A pesar de su desaprobación, me mantuve firme. Tuve que pagar mi propia universidad, mientras mis padres cubrían todos los gastos de la carrera empresarial de Stephanie en una escuela de la Ivy League. Trabajé en 3 empleos: turnos matutinos en la recepción de un hotel, clases por la tarde y limpieza por la noche en un restaurante exclusivo. Aquellos años fueron agotadores, pero educativos, en formas que mis estudios formales no podían igualar. Durante mi 3er año, conocí a Rachel Winters, una profesora de gestión hotelera, que se convirtió en mi mentora. Ella vio en mí algo que mi familia nunca vio: determinación pura y un talento natural para identificar oportunidades desaprovechadas en el mercado de lujo. «Tienes ojo para el potencial, Abigail», me dijo Rachel después de que presenté un estudio de caso empresarial que la impresionó. «La mayoría de los estudiantes ven las propiedades como son. Tú ves lo que podrían llegar a ser». Con la guía de Rachel, conseguí una pasantía en Meridian Hotel Group durante mi último año. Mientras la mayoría de los pasantes iban por café y hacían copias, yo dedicaba cada momento libre a estudiar su modelo de negocio, identificar ineficiencias y redactar silenciosamente propuestas de mejora que nunca pensé que alguien leería. 3 meses después, dejé uno de mis informes de análisis en el escritorio de James Harrison, el director regional. Tenía la intención de recogerlo antes de que volviera del almuerzo, pero él lo encontró primero. Al día siguiente me llamaron a su oficina, segura de que me despedirían por excederme, pero en cambio James me ofreció un puesto de gestión junior al graduarme. «Este análisis es mejor que el que recibo de los consultores a los que pago miles», dijo, golpeando mi informe. «Necesitamos gente que piense como tú». Cuando llamé a mis padres con la noticia, su respuesta fue, en el mejor de los casos, tibia. «Bueno, al menos tendrás empleo estudiantil», dijo mi madre, aunque el puesto de trainee en gestión no es exactamente material ejecutivo. Stephanie acaba de recibir una oferta para ser analista junior en Goldman Sachs, ya sabes.
Dejé de compartir mis logros profesionales después de eso. No sabían cuándo fui promovida a gerente del hotel a los 26 años, ni cuándo desarrollé un programa de fidelización de clientes que aumentó los ingresos del grupo Meridian en un 15%. Tampoco tenían idea de cuándo dejé mi empleo para iniciar mi propia consultora boutique de hoteles a los 28, o cuándo conseguí suficientes inversionistas para comprar mi primera propiedad en dificultades un año después. El Hotel Athena había sido un establecimiento 5 estrellas decadente que perdía dinero desde hacía años antes de que yo lo adquiriera. Lo renové extensamente, lo rebrandé brillantemente y lo convertí en el hotel boutique más exclusivo de Minneapolis. En 18 meses, adquirí una segunda propiedad, y 6 meses antes de cumplir 32 años, poseía una pequeña pero prestigiosa colección de hoteles de lujo en todo el Medio Oeste, siendo el Athena mi joya de la corona y residencia personal. Mantenía la suite penthouse como mi hogar. Mis padres y Stephanie seguían ajenos a todo esto. En sus mentes, yo seguía luchando en algún puesto de mediana gerencia hotelera, apenas cubriendo gastos. Nunca los corregí, en parte porque nunca preguntaban, y en parte porque sus suposiciones decían más de ellos que de mí. En cuanto a mi vida personal, también la mantuve separada de la familia. Mi amigo más cercano se convirtió en Michael Chin, el brillante jefe de seguridad que contraté para el Athena, un exoficial de inteligencia militar con un título en ciberseguridad. Michael se convirtió rápidamente en mi confidente más confiable y mano derecha en todos los asuntos comerciales. Nuestra amistad se construyó sobre respeto mutuo y una visión compartida de lo que realmente significa un servicio excepcional. Salía ocasionalmente, pero mi enfoque seguía siendo, principalmente, construir mi imperio empresarial. Los hoteles se convirtieron en mis hijos, mi personal, mi familia extendida. No me escapaba la ironía de haber creado justo aquello que mi familia biológica no pudo proporcionar. Un entorno de apoyo donde el logro era reconocido y celebrado. Este era el trasfondo cuando se acercaba el 60 cumpleaños de mi padre. No había ido a una reunión familiar en casi 2 años, poniendo excusas sobre compromisos laborales que no eran del todo falsos, pero este hito parecía lo suficientemente importante como para justificar una aparición y quizás, pensé, una oportunidad para finalmente cerrar la brecha entre la persona que mi familia creía que yo era y la mujer en que me había convertido. Lo que no anticipé fue lo amplia que esa brecha se había vuelto, ni lo espectacular que se derrumbaría, en la noche de la celebración del cumpleaños de mi padre. 2 meses antes de su 60 cumpleaños, recibí un mensaje grupal de mi madre, planeando una cena sorpresa para él en el restaurante Looking at Giovanni's o en el Athena. Casi se me cae el teléfono. El Athena, mi Athena, estaba en su lista corta. Por un momento consideré decirles la verdad en ese instante, pero algo me detuvo, quizás años de condicionamiento o tal vez una oportunidad inesperada para una revelación más significativa. El Athena tiene una gran reputación, respondí casualmente por mensaje. Su sala de comedor privada es excepcional. Es muy caro, replicó mi madre. Probablemente fuera de nuestro presupuesto y obviamente del tuyo también. Eso dolió, pero ya estaba acostumbrada. Ofrecí ayudar con los costos. No necesitamos caridad, Abigail. Tu hermana está yendo muy bien en su empresa y se ofreció a cubrir la mitad. Nosotros resolveremos el resto, me contestaron. Mandé una respuesta sarcástica y en cambio sugerí que podría investigar posibles descuentos a través de contactos de la industria. Mi madre aceptó a regañadientes, lo que me dio la oportunidad que necesitaba. Aquella tarde llamé a mi gerente general en el Athena, Jackson Porter. Jackson, mi familia está planeando la cena de cumpleaños de mi padre en nuestro restaurante el próximo mes. No tienen idea de que yo soy la dueña del lugar. ¿En serio?, rió Jackson. Eso es o ironía cósmica o una sincronización fantástica, un poco de ambas. Esto es lo que necesito. Llamarán para hacer la reserva para el grupo Thompson. Dailes nuestra mejor sala privada, la Winston Suite, con todo el servicio premium. Pero cuando pregunten por el precio, cítales exactamente la mitad del costo real. Yo cubriré la diferencia anónimamente. Y deberíamos reconocerte como la propietaria cuando llegas.
preguntó Jackson. Me detuve a considerar ese detalle crucial. No me trates como a cualquier otro huésped, respondí. Al principio buscaré el momento adecuado para revelar la verdad. Durante las semanas siguientes, vigilé el proceso de la reserva desde lejos. Mi madre llamó varias veces, regateando detalles y cuestionando la tarifa sorprendentemente razonable para un lugar tan prestigioso. Mi chef ejecutivo desarrolló un menú especial y yo organicé que durante toda la noche sirvieran los vinos, favoritos de mi padre. Una semana antes del evento, mi hermana Stephanie me llamó directamente, algo que rara vez sucedía. «Así que en realidad vas a venir al cumpleaños de papá». Sonaba escéptica. «Claro, es un hito importante. Mamá dice que conseguiste algún tipo de descuento en el Athena». «¿Cómo lo lograste? No es como si fueras una huésped VIP ahí». La oportunidad perfecta para aclarar todo se presentó, pero otra vez dudé. Algo en el tono de Stephanie, la suposición, de mi insignificancia, me hizo querer esperar una revelación más dramática. «He hecho algo de consultoría para grupos hoteleros», dije de forma vaga. «Cortesía de la industria, ¿verdad?». No ocultó su incredulidad. «Pues trata de vestirte adecuadamente. El Athena es bastante exclusivo. Quizá pueda prestarte algo si no tienes nada apropiado». Miré el vestido valentino a medida que llevaba para una reunión de negocios y sonreí. Para mis adentros. «Me las arreglaré». «Solo no nos avergüences», agregó antes de colgar. Esas palabras resultarían irónicamente perfectas en solo unos días. La noche antes de la cena recibí otra llamada, esta vez de mi madre. «Abigail, hemos tenido que añadir algunas personas a la lista de invitados. Los Robertson, ¿recuerdas a Jim Robertson, el compañero de golf de tu padre? Y los Clark, de la asociación del vecindario. Ah, y Stephanie traerá a su nuevo novio. Es socio junior en su empresa, un joven muy impresionante». «Está bien», respondí. «El salón puede acomodar hasta 20 personas». La sospecha de mi madre fue inmediata. «¿Cómo lo sabes?» Vi su página web cuando mencionaste la reserva. Me recuperé rápido. «Bueno, con los invitados adicionales nos preocupa el costo. Sé que ofreciste contribuir, pero pensamos que sería mejor si te encargas de la propina para los meseros. Así puedes participar sin estirar demasiado tu presupuesto». Cerré los ojos y conté hasta 10. «Claro, mamá. Con gusto me encargaré de la propina». «Excelente. Y Abigail, por favor, sé puntual. La reserva es a las 7 en punto y sabes cómo odia tu padre la impuntualidad». Después de colgar, me senté en mi oficina con vista al skyline de Minneapolis contemplando la noche siguiente. Parte de mí se sentía infantil por no simplemente decirles la verdad sobre mi éxito. Otra parte reconocía que esta era la oportunidad perfecta para enfrentar años de desprecio y falta de respeto. Llamé a Michael, mi jefe de seguridad, y le expliqué el plan para la noche siguiente. Su profunda risa resonó por teléfono. «¿Estás segura de este enfoque?», preguntó. «Es un poco teatral. A veces una demostración es más efectiva que una explicación», respondí. «Además, ellos ya escribieron su propio guión para este escenario. Yo solo sigo su dirección hasta su conclusión natural. Como siempre. Te respaldo», me aseguró Michael. «Mañana será memorable, sin duda». Esa noche dormí en la suite penthouse sobre el Athena, el hotel en el que mi familia creía que no podía permitirme ni cenar, mucho menos ser la dueña. Mañana cambiaría todo, aunque no de la manera que ninguno podríamos anticipar completamente. La noche del cumpleaños de mi padre llegó con un tiempo teatral perfecto. Una ligera nevada comenzaba a cubrir la fachada histórica de la Athena, con un brillo cristalino que resaltaba sus detalles art déco restaurados. Había planeado llegar separada de mi familia, alegando un compromiso de trabajo de última hora que me haría llegar un poco tarde. En realidad, quería observar su entrada desde las cámaras de seguridad del hotel. Vestida con un vestido Gianchi azul medianoche, simple, elegante, pero inconfundiblemente caro, me senté en mi oficina privada, junto a la cocina principal, viendo los monitores mientras mi familia llegaba con 40 minutos de anticipación. Mi madre llevaba lo que reconocí como su atuendo de ocasión especial, de hace 10 años. Un traje St. John que ella reservaba para eventos en el club campestre y bodas. Inmediatamente comenzó a inspeccionar todo,
desde los suelos de mármol hasta los arreglos florales. Mi padre parecía incómodo pero impresionado, acomodándose la corbata repetidamente mientras contemplaba los murales restaurados en el techo que yo había encargado a un artista reconocido. Stephanie llegó momentos, después con su nuevo novio, Derek, ambos vestidos como si asistieran a una gala, no a una cena familiar. Inmediatamente tomó el control, hablando en voz alta con el conserje y haciendo gestos dramáticos como si perteneciera ahí y estuviera haciendo un favor a todos al explicar cómo debían manejarse las cosas. Observé cómo Jackson, mi gerente, general, los recibió personalmente y los condujo a la Winston Suite, donde los esperaban champán y aperitivos. La sorpresa de mi madre era evidente incluso en la pequeña pantalla de seguridad. Yo había autorizado mucho más que el paquete razonable que le habían cotizado. «Señorita Thompson», apareció Elise, mi chef ejecutiva, en la puerta de mi oficina. «Todo está preparado según sus especificaciones. El vino ha estado decantándose durante 3 horas y hemos incluido el bourbon favorito de su padre para después de la cena». «Perfecto, Elise. Gracias», dije mientras alisaba mi vestido. «Creo que es hora de hacer mi entrada». Como estaba planeado, envié un mensaje a Michael para que tomara posición cerca de la gran entrada del hotel. Luego salí por mi ascensor privado, saliendo completamente del hotel y rodeándolo para acercarme por la entrada principal como cualquier otro huésped. El momento debía ser preciso. Llegué justo cuando los invitados restantes hacían el check-in, en la recepción. De pie un poco atrás del grupo, observé cómo los Robertson y los Clark eran dirigidos hacia el comedor privado. Justo cuando me preparaba para seguirlos, Stephanie apareció por un pasillo, presumiblemente regresando del baño. Sus ojos se posaron en mí, estrechándose con juicio inmediato. La sonrisa que se extendió en su rostro no era amigable, era la misma expresión condescendiente que había visto innumerables veces creciendo. «Abigail, ¿de verdad apareciste?» Me miró de pies a cabeza, su mirada deteniéndose en mi vestido, zapatos y los simples pero obviamente reales pendientes de diamantes que llevaba. «Vaya, prestaste algo bonito». «Hola, Stephanie, te ves encantadora», respondí, negándome a entrar en su crítica implícita. Ella frunció el ceño, quizás decepcionada de que no le hubiera dado más munición. «Mamá estaba preocupada de que te echaras atrás o llegaras como si acabaras de salir del trabajo en donde sea que estés trabajando ahora». «Estoy exactamente donde quiero estar». «En mi carrera», dije honestamente. «Claro». Miró por encima de mi hombro hacia la entrada y sus ojos se abrieron. «Oh, no me digas que trajiste acompañante a la fiesta de papá. Esto es un evento familiar, Abigail». Me giré para ver a Michael, entrando impecable en su traje a medida. Antes de que pudiera explicar que no nos acompañaría, mi madre apareció al lado de Stephanie. «Abigail, por fin», dijo. «Hemos estado aquí una eternidad». Ella apenas me miró. Su atención se centró inmediatamente en Michael. «¿Y este? ¿Quién es? No habíamos previsto asientos extras». «Esto es...» Empecé, pero Michael intervino con suavidad. «Buenas noches, señora Thompson. Soy Michael Chin, jefe de seguridad del Hotel Athena. Solo necesitaba hablar brevemente con la... Señorita Thompson». La expresión de mi madre cambió instantáneamente de irritación a vergüenza. «¿Seguridad, Abigail? ¿Qué has hecho ahora?» Antes de que pudiera responder, Stephanie se colocó directamente frente a mí, bloqueando físicamente mi camino hacia el restaurante, como si quisiera impedir que huyera. «¿Hay algún problema con su reserva?», preguntó Stephanie a Michael, hablando de mí como si no estuviera presente. «Podemos cubrir su parte si ese es el problema». Mi madre se acercó, bajando la voz a ese susurro particular que, a pesar del volumen, se escuchaba perfectamente. «Abigail, no avergüences a la familia. Si tienes problemas financieros de nuevo, deberías haberlo dicho antes de venir a un lugar como este». El vestíbulo se había quedado en silencio, con varios invitados y empleados deteniéndose para observar el drama que se desarrollaba. Jackson apareció cerca de la entrada del restaurante, observando con una diversión apenas disimulada. Captó mi mirada y levantó una ceja en señal de pregunta. Le di una casi imperceptible inclinación de cabeza. En realidad,
dijo Michael con tono profesional e inmutable. Quería informar a la señorita Thompson que sus solicitudes especiales para esta noche han sido atendidas según sus especificaciones. ¿Solicitudes especiales? Mi madre parecía confundida. Stephanie rodó los ojos. Mamá, probablemente pidió el vino más barato o algo así. ¿Podemos por favor volver a la fiesta? Derek le está contando a papá sobre su nuevo BMW, dijo mientras intentaba alejar a mi madre y a la vez bloqueaba mi paso. Entonces Michael carraspeó en voz alta. Señora Thompson, señorita Stephanie, quizá no sean conscientes de que actualmente están impidiendo que la propietaria de este establecimiento entre en su propia propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre se quedó congelada a medio paso, mientras Stephanie lentamente se volvió hacia mí, con una expresión entre incredulidad y horror que iba despertando. Disculpen, logró decir finalmente mi madre. Jackson eligió ese momento perfecto para acercarse, extendiéndome la mano con deferencia ensayada. Señorita Thompson, todo está preparado para la celebración de su padre. El chef incluyó todos sus pedidos, y el Bordeaux 1962 que seleccionó de su colección personal es excepcional con el prime rib. El rostro de mi madre palideció. ¿Colección personal? Sonreí, finalmente pasando por delante de mi hermana, atónita. Sí, mamá, de mi proveedor de vinos aquí en el Hacina. He querido contarles a ambas que soy la dueña de este hotel, del Meridian en el centro y de otros 4 más en el medio oeste. La boca de Stephanie se abrió y cerró sin emitir sonido. Mi madre se agarró de la silla más cercana para sostenerse. Eso no es posible, susurró al fin. Y sin embargo aquí estamos, dije señalando hacia el restaurante. ¿Nos unimos a papá y los demás? Creo que tenemos una celebración. ¿Qué continuar? Mientras caminábamos hacia el comedor privado, el personal del hotel nos saludaba por mi nombre, con el respeto reservado no solo para cualquier propietaria, sino para alguien que realmente admiraban. Los susurros de «Buenas noches, señorita Thompson», y «Qué gusto verla, señorita Thompson», crearon una sinfonía de reconocimiento que hizo imposible la negación. Justo antes de entrar en la Winston Suite, Stephanie me agarró del brazo, con los dedos clavándose dolorosamente. «¿Por qué no nos lo dijiste?», susurró con toda su confianza anterior desaparecida. Miré su mano hasta que me soltó. Luego me acomodé la manga antes de mirarla a los ojos. Nunca preguntaron. Dije simplemente. Ninguna de ustedes nunca preguntó. Después empujé las puertas para saludar a mi padre, cuyo rostro pasó de la confusión al asombro cuando el personal me recibió, no como una invitada, sino como su jefa. La noche apenas comenzaba. El resto de la cena del cumpleaños de mi padre se desarrolló, como una obra surrealista, donde la mitad del elenco había recibido un guión completamente distinto. Mi padre, inicialmente sorprendido y en silencio por la deferencia del personal hacia mí, se recuperó más rápido que mi madre o mi hermana, y su sorpresa se fue transformando gradualmente en algo parecido al orgullo. «Así que por eso has sido tan reservada con tu trabajo», dijo en un momento tranquilo cuando estábamos solos cerca de la mesa de postres. «¿Tú eres la dueña de todo este lugar? Todo el hotel, este y varios más», confirmé, observando cómo sus ojos se abrían aún más. «¿Por qué nos lo ocultaste?» Había una genuina confusión en su voz, sin el tono defensivo que mi madre y mi hermana habían mostrado. Consideré mi respuesta con cuidado. Al principio, porque no estaba segura de que tendría éxito. Luego, cuando lo logré, quedó claro que todos ustedes tenían una idea fija de quién era y de lo que podía hacer. Después de un tiempo, simplemente me pareció más fácil dejar que creyeran lo que quisieran creer. Él asintió lentamente, con el rostro preocupado. «Supongo que no te dimos muchas razones para compartir tus éxitos». Fue lo más parecido a un reconocimiento del trato despectivo que jamás había recibido de algún miembro de mi familia. Antes de que pudiera responder, mi madre se acercó, su máscara social firmemente colocada después de la conmoción inicial. «Abigail, los Clark están preguntando por las fotografías históricas en el pasillo. Como aparentemente sabes todo sobre este lugar, tal vez podrías...»
Ilustrarlos. Su tono era áspero, su sonrisa fija, mientras me excusaba para hablar con los invitados. Escuché a mi padre preguntarle: ¿Tenías alguna idea de esto? Por supuesto que no. Respondió con brusquedad. Ella nos ha mantenido deliberadamente en la oscuridad para crear este espectáculo. El resto de la velada siguió esa línea. Mi madre manteniendo una rigidez amable mientras me lanzaba miradas que oscilaban entre la incredulidad y la traición. Stephanie alternando entre torpes intentos de alinearse con mi nuevo estatus y un retraimiento sombrío. Mi padre, cada vez más fascinado con cada revelación sobre mi imperio empresarial. Para cuando sirvieron el postre, un pastel de caramelo con bourbon hecho a medida para mi padre, la fiesta se había dividido en dos bandos. Quienes encontraban mi éxito intrigante y quienes lo consideraban una amenaza. Los Robertson y los Clark me bombardeaban con preguntas sobre el negocio hotelero, mientras mi madre y Stephanie permanecían en un silencio extraño, con Derek mirando incómodo entre ellas. Cuando la celebración finalmente concluyó alrededor de la medianoche, ordené a Jackson que se asegurara de que todos los invitados recibieran canastas de regalo de lujo y transporte a sus hogares. Mi padre me abrazó cálidamente, susurrando: «Estoy orgulloso de ti, Abby», antes de ser escoltado por mi madre, que mantenía los labios apretados. Stephanie se quedó, claramente luchando por encontrar palabras. Finalmente, logró decir: «Entonces todas esas veces que pensamos que no podías permitirte unirte a las vacaciones o contribuir con los regalos familiares. Estaba construyendo esto», terminé por ella señalando el elegante entorno. «Y sí envié regalos considerables, las vacaciones en Hawái para el aniversario de mamá y papá el año pasado, los cheques de Navidad, todos de mí. Mamá dijo que esos venían de un primo lejano que tuvo una fortuna», dijo Stephanie, genuinamente confundida. Me reí sin humor. «Claro que sí. Dios no quiera que yo tenga éxito de una manera que ella no haya orquestado o aprobado». Derek se acercó, poniendo una mano en el hombro de Stephanie. «Deberíamos irnos. El auto está esperando», me dijo con aparente sinceridad. «Un lugar increíble el que has construido aquí. Verdaderamente impresionante». Stephanie le lanzó una mirada que no supe interpretar antes de volver a mirarme. «Deberíamos hablar pronto». Después de que se fueron, regresé a mi oficina, me quité los tacones y serví una generosa copa, del mismo Bordeaux que se había servido en la cena. Michael tocó suavemente antes de entrar y se acomodó en la silla frente a mí. «Vaya noche», dijo, aflojándose la corbata. «¿Cómo te sientes?» Consideré la pregunta mientras revolvía el vino en mi copa. Aliviada, reivindicada, agotada, triste. Tomé un sorbo. Todo eso. Tu padre pareció cambiar de opinión. «Sí», asentí. «Siempre has sido más razonable que mamá o Stephanie, solo que nunca lo suficientemente razonable como para defenderme». Michael asintió comprensivo. «¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sucede mañana cuando el impacto desaparezca?» Esa era la pregunta crucial. La revelación de mi éxito había sido dramática y satisfactoria en el momento, pero sabía lo suficiente sobre la dinámica familiar para reconocer que esto era solo el comienzo de una renegociación complicada de relaciones y expectativas. «Supongo que mi teléfono empezará a sonar muy temprano mañana», dije. «Mi madre o demandará explicaciones o intentará reescribir la historia para decir que siempre creyó en mí. Stephanie probablemente vacilará entre el resentimiento y los intentos de aprovechar su conexión conmigo». «¿Y tú cómo responderás?» Dejé mi copa sobre la mesa, de repente seguro de mis próximos pasos. «Voy a establecer límites. Límites. Claros y firmes por primera vez en mi vida. Esto no se trata de venganza ni de jactancia, sino de establecer el respeto que siempre debí haber tenido». Durante las siguientes 2 horas, Michael y yo delineamos una estrategia que no buscaba castigar a mi familia, sino protegerme a mí misma y crear la posibilidad de relaciones más saludables en el futuro. Decidí consultar a la doctora Eleanor Hayes, la terapeuta que había estado viendo ocasionalmente desde que compré mi primer hotel, para asegurarme de que mi enfoque fuera constructivo y no reactivo. Como era de esperar,
Mi teléfono comenzó a sonar a las 7:03 de la mañana siguiente. Era mi madre. Dejé que entrara el buzón de voz y envié un mensaje de texto. Stephanie me siguió de inmediato. «Necesitamos hablar. ¿Puedo pasar por tu hotel hoy?» No respondí de inmediato a ninguno de los dos, sino que llamé a la doctora Hayes para programar una sesión urgente esa misma tarde. Cuando llegué a su consultorio con vista al Loring Park, tenía 17 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto y un correo electrónico de mi padre que simplemente decía: «Te debo una disculpa. Muchas disculpas. Cuando estés lista para hablar, estoy listo para escuchar». Ese correo, tan diferente de los exigentes mensajes de voz de mi madre y los textos de Stephanie, a veces acusatorios y otras aduladores, me dio esperanza de que, al menos, una relación podría salvarse. «La pregunta no es si deberías perdonarlos», dijo la doctora Hayes después de que le conté lo ocurrido la noche anterior. «La pregunta es, ¿qué tipo de relación quieres en adelante y qué límites deben establecerse para que esa relación sea saludable para ti?» Al final de nuestra sesión, tuve claridad sobre mis próximos pasos. No se trataba de castigar ni vengarme, ni siquiera de forzar un reconocimiento de agravios pasados. Era crear una nueva dinámica donde mi autonomía y logros fueran respetados, y donde los viejos patrones de desprecio y minimización no pudieran continuar. Esa misma noche, regresé a la cena e instruí a la recepción que enviara a cualquier miembro de la familia que pudiera llegar sin aviso. Luego me senté, en la sala de mi penthouse con vista a la ciudad que había conquistado en mis propios términos, y finalmente respondí el correo de mi padre con un mensaje simple: «Estoy lista para hablar». Al día siguiente, a las 2 p.m., en mi oficina de Little Society, Athena, era hora de remodelar mis relaciones familiares tan deliberadamente como había construido mi imperio empresarial, con visión clara, límites firmes y la confianza inquebrantable que viene de saber exactamente lo que valgo. Mi padre llegó a nuestra reunión con 10 minutos de anticipación, un hábito adquirido tras décadas de citas con clientes en su firma de contabilidad. Jackson lo acompañó a mi oficina, donde había preparado café y las galletas favoritas de mi padre de una panadería local. «Esta es una vista impresionante», dijo mirando el skyline de Minneapolis a través de mis ventanas de piso a techo. Parecía más pequeño, de alguna forma menos intimidante que la figura enorme que recordaba de mi infancia. «Por eso escogí esta oficina», respondí, señalando. «Quería recordarme cada día lo que estoy construyendo». Un silencio incómodo cayó entre nosotros, 32 años, de mala comunicación y desconexiones flotando en el aire. Finalmente mi padre carraspeó: «No sé por dónde empezar, Abigail. Todavía trato de procesar todo. Los hoteles, tu éxito». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «El hecho de que sentiste que no podías compartir nada de eso con nosotros». «Intenté, papá», dije al principio con voz firme, determinada a mantener los hechos más que las emociones. Cuando obtuve mi primer puesto gerencial, cuando empecé mi consultora, cuando adquirí este hotel, llamaba a casa cada vez. Las respuestas siempre fueron las mismas, desdeñosas en el mejor de los casos, destructivas en el peor. Él parecía genuinamente sorprendido. «No recuerdo cuando llamaste para contar que te ascendieron a gerente», dijo. Mamá dijo: «Al menos es un trabajo estable», y cambió inmediatamente de tema a hablar del nuevo departamento de Stephanie. Cuando mencioné iniciar mi consultora, preguntaste si tenía un plan B por si fracasaba. Después de un tiempo, me pareció inútil compartir mis logros. El rostro de mi padre se sonrojó entre reconocimiento y vergüenza. «Ahora lo recuerdo», dijo. «No me di cuenta. Pensé que estábamos siendo prácticos, alentándote a ser realista. Tú fuiste práctico y realista conmigo, con Stephanie fuiste ambicioso y alentador». Mantuve un tono neutral, no acusatorio. Diferentes estándares, diferentes expectativas, diferente apoyo. No lo negó, lo que me sorprendió, sino que asintió lentamente. Tu madre y yo entendíamos el camino de Stephanie, la escalera corporativa, el networking, los marcadores tradicionales de éxito. Tus intereses parecían, busco la palabra, poco convencionales. Lo sugerí. Sí, nos preocupamos,
Quizá protegimos nuestra comodidad dudando de la tuya. Levantó la mirada, encontrando mis ojos directamente por lo que sentí era la primera vez en años. Me equivoqué. Nos equivocamos. ¿Qué? Lo que has construido aquí es extraordinario, Abigail. El reconocimiento, tan simple y tan atrasado, me impactó con una fuerza inesperada. Parpadeé para contener las lágrimas. Repentinas. Gracias por decir eso. Tu madre está lidiando con todo esto, continuó. Siente que la han engañado, creo, y Stephanie también. Se detuvo, evidentemente inseguro de cómo describir la reacción de mi hermana. Imagino que ambas se sienten amenazadas por la ruptura del orden familiar. Dije. Pero ese no es realmente un problema mío para resolver. Mi padre asintió, lentamente. ¿Qué pasa ahora? Le expliqué los límites que había establecido con la guía de la doctora Hayes. Mantendría relaciones individuales con cada miembro de la familia, en lugar de con el grupo completo. No asistiría a reuniones, donde mis logros o estilo de vida fueran minimizados o ridiculizados. Sería honesta sobre mi éxito de ahora en adelante, pero no toleraría intentos de aprovechar mis recursos sin respeto por mi autonomía. Me parece razonable, dijo mi padre cuando terminé. Más que razonable, dadas las circunstancias. También, tengo reuniones programadas con mi abogado mañana para eliminar el anonimato de varios regalos que les he hecho a la familia a lo largo de los años. Las vacaciones en Hawái, los cheques de Navidad, las contribuciones a tu fondo de retiro. Sus ojos se abrieron con esta última revelación. ¿Los rendimientos extra de inversión de los últimos 3 años fueron tuyos? Sí, he estado complementando tu cuenta de retiro desde que vendí mi segundo hotel. Quería que tú y mamá estuvieran cómodos, pero sabía que ella no aceptaría ayuda directa de mí. Mi padre parecía atónito, luego profundamente avergonzado. Todo. Este tiempo te hemos tratado como la menos exitosa de la familia, y tú nos has estado apoyando en silencio. No lo hice por gratitud o reconocimiento, aclaré. Lo hice porque pude, y porque a pesar de todo, ustedes son mi familia. Pero de ahora en adelante quiero transparencia. No más regalos anónimos, no más pretender ser menos exitosa de lo que soy. Él asintió, y nuestra conversación cambió hacia la celebración de su cumpleaños. Realmente la disfrutó. Una vez que el choque inicial pasó, admitió que, especialmente al ver el respeto que mi equipo claramente tenía hacia mí, tu madre seguía diciendo que debías habernos engañado de alguna manera, que no podía ser tu hotel. Negó con la cabeza. Le dije que debía aceptar la realidad que tenía delante. Eso no fue bien recibido. Después de que se fue, prometiendo procesar todo lo que habíamos hablado, pasé la tarde en reuniones consecutivas con mi abogado, asesor financiero y terapeuta, consolidando mi plan para reestructurar las relaciones familiares. Sarah Jenkins, mi abogada, me ayudó a redactar cartas formales, documentando los regalos financieros pasados y estableciendo parámetros claros para cualquier interacción financiera futura con la familia. Mi asesor financiero, Marcus Williams, revisó mi portafolio para asegurar que las decisiones financieras relacionadas con la familia no afectaran mis operaciones comerciales. La doctora Hayes me ayudó a prepararme psicológicamente para las conversaciones que se avecinaban, particularmente con mi madre, que probablemente sería la más resistente a la nueva dinámica. Al final del día, la operación reinicio familiar, como Michael bromeó, estaba completamente desarrollada. Me sentí preparada, centrada y por primera vez en asuntos familiares, totalmente dueña de mi propia narrativa. Instruí a Jackson para que informara a la recepción que mi madre y mi hermana debían ser admitidas si llegaban, pero sin recibir ninguna información sobre mi paradero o agenda. Claro que mi madre apareció, sin avisar la mañana siguiente, claramente esperando ser inmediatamente conducida a mi presencia. Señora Thompson, la saludó Jackson con perfecta cortesía profesional. ¿Tiene cita con la señorita Thompson hoy? Su indignación era visible incluso en el monitor de seguridad que yo observaba desde mi oficina. No necesito cita, soy su madre. Entiendo, pero la señorita Thompson está actualmente en reuniones. Con gusto puedo consultar su disponibilidad.
para más tarde hoy o programar algo para mañana. El límite, tan simple, tan estándar para cualquiera más, claramente la impactó. Tras varios minutos de protestas cada vez más agitadas, finalmente se marchó. Pero no sin antes informarle a Jackson que ella se encargaría directamente conmigo sobre esta ridícula situación. Me llamó inmediatamente al salir del hotel. Esta vez contesté. «Hola, mamá. ¿Qué demonios está pasando?» «Abigail, solo. Vine a verte a este hotel tuyo y me trataron como a una extraña». «Te trataron como a cualquier otro visitante sin cita», corregí suavemente. «Yo dirijo un negocio, mamá. Tengo reuniones, responsabilidades, horarios. Soy tu madre. No debería necesitar cita para ver a mi propia hija». Continué. ¿Irías a la firma de abogados de Stephanie y esperarías que te llevaran inmediatamente a su oficina? El silencio. Al otro lado me indicó que había captado el punto. «Esto es diferente», dijo finalmente, pero con menos convicción. «No es asunto mío. Mi carrera, mi prestigio profesional, todos merecen el mismo respeto que siempre le has dado a Stephanie». Una pausa más. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó en el cumpleaños de tu padre, como familia». «Estoy dispuesta a hablar contigo, mamá, pero no hasta que estés lista para reconocer algunas verdades incómodas sobre cómo me has tratado y tus opiniones sobre mis elecciones profesionales a lo largo de los años». «Esto no se trata de eso. Exactamente de eso», interrumpí con firmeza. «No estoy enojada ni intento castigar a nadie, pero estoy estableciendo límites que deberían haber estado desde hace mucho tiempo». Al final de nuestra conversación, acordamos reunirnos la semana siguiente con la doctora Hayes presente como mediadora. No era una solución ideal para mi madre, pero reconoció que yo ya no era la hija que podía ser ignorada o manipulada. Stephanie demostró ser más adaptable, aunque no más sincera. Llegó a la cena esa misma tarde con Derek y Toe, solicitando un recorrido por el increíble hotel de su hermana. El giro de la condescendencia al repentino orgullo fraternal fue transparente, pero decidí aceptarlo como un punto de partida. Mientras los guiaba, Stephanie me bombardeó con preguntas sobre el negocio, la clientela, los márgenes de ganancia, claramente calculando la magnitud de mi éxito. Derek parecía genuinamente impresionado, haciendo preguntas reflexivas sobre la industria hotelera y mi filosofía de gestión. «¿Sabes?», dijo Stephanie al concluir el recorrido por el jardín en la azotea que instalé la primavera pasada. «Deberíamos hablar de posibles colaboraciones. La firma siempre busca lugares impresionantes para eventos con clientes, y tarifas familiares serían un ganar-ganar». Ahí estaba, el verdadero propósito de su visita. No reconciliación ni interés genuino en mi vida, sino determinar cómo mi éxito podría beneficiarla. «No ofrezco tarifas familiares», dije, agradable pero con firmeza. «El Athena mantiene precios consistentes para todos los clientes, pero su firma es bienvenida a reservar a través de nuestro departamento de 1900 eventos corporativos como cualquier otro negocio». Su sonrisa vaciló levemente. «Pero seguro para tu propia hermana. Valoro demasiado nuestra relación para complicarla con enredos de negocios», interrumpí suavemente. «He descubierto que límites claros entre familia y negocios son esenciales para que ambos prosperen». Derek asintió apreciativamente ante esto, ganándose una mirada severa de Stephanie. El resto de su visita transcurrió sin incidentes, y para cuando se fueron, Stephanie había recibido el mismo mensaje que les di a nuestros padres. Estaba abierta a una relación, pero solo una basada en respeto mutuo y límites claros. Esa noche cené con Michael en mi penthouse, repasando las interacciones del día. «Primera fase completada», dijo alzando su copa en un brindis. «¿Cómo se siente?», consideré la pregunta cuidadosamente. Como si finalmente fuera la autora de mi propia historia en lugar de un personaje secundario en la de otro. La desafiante reunión familiar con mi madre aún estaba por venir, pero por primera vez me sentía completamente preparada para lo que viniera. Esto no se trataba de venganza ni represalias por años de desprecio. Era sobre reclamar mi narrativa y establecer el respeto que siempre debió estar ahí.
A veces reflexionaba que la respuesta más poderosa a ser subestimada no es demostrar que otros están equivocados, sino vivir tu verdad tan completamente que su opinión se vuelve irrelevante. La reunión familiar que organicé con mi madre tuvo lugar en un lugar neutral, una sala de conferencias privada en el edificio de la oficina de la doctora Hayes, en lugar de mi hotel o la casa de mis padres. Fue elegido deliberadamente para eliminar las dinámicas de poder asociadas a cualquiera de esos territorios y señalar que se trataba de una conversación facilitada, no de una charla familiar casual. Mi madre llegó 15 minutos antes, vestida, como para una negociación de negocios, con un traje azul marino a medida, con la postura rígida y una energía defensiva. Mi padre llegó 5 minutos después, asintiendo hacia mí con optimismo cauteloso. La doctora Hayes nos dio la bienvenida a todos con calidez profesional, estableciendo las reglas básicas para la conversación. No interrumpir, no ataques personales. Y enfocarnos en declaraciones en primera persona, no en acusaciones dirigidas, yo en lugar de tú. Estamos aquí para establecer patrones de comunicación más saludables, explicó, no para asignar culpas ni revivir cada agravio pasado. La expresión escéptica de mi madre dejó claro que veía todo este enfoque como una tontería innecesaria, pero aún así, asintió. Comencé como habíamos planeado, hablando con calma sobre mi experiencia creciendo como la hija menos favorecida, la constante desestimación de mis elecciones profesionales y el patrón de minimizar mis logros mientras se celebraba a Stephanie. Di ejemplos específicos sin emociones, simplemente exponiendo los hechos tal como los había vivido. Mientras yo trabajaba en 3 empleos para costearme la universidad, ustedes pagaban la matrícula completa y alojamiento de Stephanie en Cornell, dije. Cuando conseguí mi primer puesto gerencial, cambiaron el tema al nuevo departamento de Stephanie. Cuando llamé para contar que había empezado mi propia consultora, papá preguntó si tenía un plan B para cuando fracasara. El rostro de mi madre se sonrojó mientras yo continuaba, sus manos se entrelazaban y desentrelazaban en su regazo. Cuando terminé mi declaración inicial, la doctora Hayes se dirigió a ella. Diana, ¿quieres responder a lo que Abigail ha compartido? Mi madre se enderezó, con voz controlada al máximo. Creo que ha habido algunas malas interpretaciones de nuestras intenciones. Siempre hemos querido lo mejor para nuestras hijas. Quizá expresamos más preocupación por las elecciones de Abigail porque nos parecían más riesgosas, menos convencionales. La preocupación no era el problema, aclaré, sino la suposición de fracaso, la falta de apoyo, la comparación constante con el camino más apropiado de Stephanie. La compostura de mi madre se resquebrajó, un poco. Te dimos un buen hogar, una buena educación hasta la secundaria. Mi padre intervino en voz baja. Hicimos que Abigail pagara su universidad mientras cubríamos todo para Stephanie. Mi madre se volvió hacia él, con una expresión de traición evidente. Eso fue diferente. Stephanie estaba en una universidad Ivy League. Los gastos eran mucho mayores. Por eso podría haber necesitado ayuda. Señalé. La conversación continuó en ese tono durante casi 1 hora, con mi madre alternando entre defensiva y despectiva, mi padre cada vez más reflexivo y reconociendo, y yo manteniéndome firme en mi perspectiva, pero abierta a la de ellos. La ruptura llegó cuando mi madre finalmente expresó lo que parecía ser su queja central. ¿Por qué ocultaste tu éxito? ¿Te imaginas lo humillante que fue enterarnos de tus hoteles frente a todos nuestros amigos? Darnos cuenta de que nuestra hija nos había estado mintiendo durante años. No estaba mintiendo, respondí con calma. Simplemente dejé de compartir. Hay una diferencia. ¿Pero por qué? Insistió con una genuina confusión que rompía su enojo. Porque cada vez que compartía algo, ustedes lo minimizaban. Después de años así, quedó claro que mi éxito no encajaba en la narrativa, que habían creado sobre quién era yo y de lo que era capaz. Era menos doloroso guardarlo para mí que tenerlo constantemente devaluado. Algo en mi respuesta mesurada pareció penetrar finalmente. Mi madre guardó silencio, bajando la mirada a sus manos. Nunca lo había pensado de esa manera. Dijo finalmente,
con voz inusualmente baja. Siempre me vi a mí misma como la práctica, la realista, la que mantenía los pies en la tierra de todos. Para Stephanie eras su animadora, para mí. Tú eras la voz de la precaución y la duda, dije suavemente. Ambas hijas necesitaban ambas respuestas en diferentes momentos. Mi padre tomó la mano de mi madre, apretándola con suavidad. Tiene razón, Diana. Las hemos tratado de manera diferente desde el principio. Esperábamos que Abigail fracasara y que Stephanie tuviera éxito. Y ambas cumplieron con nuestras expectativas. Stephanie siguiendo el camino aprobado y Abigail triunfando a pesar de nuestra falta de fe. La confesión, tan simple y tan profunda, flotó en el aire entre nosotros. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, algo que rara vez había visto en mi vida. No sé cómo arreglar esto, admitió. Empieza con el reconocimiento, ofreció la doctora Hayes, que ya has comenzado hoy, y continúa con nuevos patrones de interacción de ahora en adelante. Pasamos la siguiente hora delineando esos nuevos patrones. Mis padres respetarían mis límites profesionales, reconocerían mis logros sin condiciones y dejarían de comparar mi camino con el de Stephanie. Yo mantendría la honestidad sobre mi vida y éxito en lugar de retirarme. Construiríamos una relación basada en quienes realmente somos, no en roles y expectativas familiares obsoletas. ¿Y Stephanie?, preguntó mi madre finalmente. Ella también está luchando con todo esto. Mi relación con Stephanie es aparte, expliqué. Tendremos que encontrar nuestro propio camino. Al concluir la sesión, la doctora Hayes sugirió tomarnos una semana para procesar todo antes de nuestro próximo encuentro. Mi padre me abrazó cálidamente al prepararnos para irnos. Mi madre, tras una breve vacilación, se acercó con más cautela. «Tu hotel es hermoso», dijo, con el cumplido claramente difícil para ella. «Me gustaría entender más sobre lo que has construido, si estás dispuesta a compartir». Fue un pequeño paso, pero significativo. «Me gustaría», respondí. 3 días después, Stephanie solicitó una reunión a solas, sin Derek ni nuestros padres. Nos encontramos en un pequeño café, a mitad de camino entre su firma de abogados y el Athena, territorio neutral para una conversación que resultó más desafiante que la que tuvimos con nuestros padres. «No entiendo por qué haces esto», comenzó sin preámbulos. «Creas todo este drama familiar, haces sentir mal a mamá y papá». «No les hago daño», respondí con calma. «Solo estoy estableciendo relaciones honestas y respetuosas después de años de lo contrario». «Ellos siempre nos han apoyado». «Siempre te han apoyado a ti», corregí. «Hay una diferencia». La expresión de Stephanie cambió de indignación a incertidumbre. «Nunca pedí ser la favorita». «Lo sé, pero tampoco lo cuestionaste». Mantuve un tono neutral, no acusatorio. Cuando ellos elogiaban tus elecciones convencionales, mientras menospreciaban las mías. Cuando financiaban tu educación mientras yo trabajaba en 3 empleos. Cuando celebraban tus logros y minimizaban los míos, tú lo aceptaste como el orden natural de las cosas. Ella guardó silencio, removiendo su late con una intensidad inusual. «No. Me daba cuenta de lo diferente que eran las cosas para ti», admitió finalmente. «Desde mi perspectiva siempre parecías tan independiente como si no necesitaras la aprobación o ayuda de nadie». «Me hice independiente porque tuve que serlo», expliqué. «Y luego usaron esa independencia en mi contra como prueba de que no necesitaba el apoyo que tú automáticamente recibías». Nuestra conversación continuó por casi 2 horas, más honesta que cualquiera que hubiéramos tenido en nuestra vida adulta. A diferencia de nuestros padres, Stephanie nunca reconoció completamente su papel en la dinámica familiar, pero sí expresó una disposición tentativa a establecer una relación más equitativa de ahora en adelante. «No puedo prometer que lo haré bien de inmediato», dijo al despedirnos. «Los viejos hábitos y todo eso. No espero perfección», la tranquilicé. «Solo esfuerzo y conciencia». La semana siguiente trajo una serie de pequeños pero significativos cambios. Mi padre llamó para hacer preguntas detalladas sobre mi modelo de negocio, genuinamente interesado en entender mi trabajo.
Mi madre envió una nota manuscrita disculpándose por su reacción en la cena de cumpleaños y solicitando un recorrido adecuado por el Athena cuando tenga tiempo. Stephanie mandó un mensaje proponiendo almorzar, sin ningún motivo oculto de discutir posibles negocios. Michael observó estos cambios con un optimismo mesurado. Cuando nos reunimos para nuestra cena semanal de negocios, él me advirtió que las dinámicas familiares no cambian de la noche a la mañana. Habría retrocesos, viejos patrones que se reimpondrían. Lo sé, reconocí, pero por primera vez siento que me están viendo a mí, la verdadera yo, no la versión que encaja en su narrativa predeterminada. ¿Y si vuelven a sus viejos hábitos? Preguntó, siempre pragmático. Mantendré mis límites, dije con nueva certeza. La diferencia ahora es que he hecho esos límites explícitos, así que cruzarlos es una elección, no un hábito inconsciente. La verdadera prueba llegó un mes después, cuando mi madre organizó una cena familiar en su casa, la primera desde la revelación en el cumpleaños de mi padre. Llegué preparada para un posible retroceso, pero me sorprendió gratamente encontrar cambios sutiles, pero significativos en la dinámica. Mi madre había colocado varios artículos enmarcados sobre mí y mis hoteles en la pared de la sala, junto al diploma de Derecho de Stephanie y el anuncio de su ingreso a la sociedad de la firma. Mi padre me pidió opinión sobre una posible oportunidad de inversión, valorando mi acumen empresarial de una manera que nunca antes había hecho. Incluso Stephanie hizo un esfuerzo, mencionando a un cliente que se había alojado en el Athena y alababa la experiencia. El momento más revelador fue durante el postre, cuando mi madre mencionó una gala benéfica que ayudaba a organizar. «Nos encantaría contar con tu apoyo, Abigail», dijo. «No por tus recursos, sino porque creo que es una causa que te interesaría, dado tu compromiso con programas de emprendimiento femenino». Fue un pequeño ajuste en el lenguaje, pero representó un cambio significativo en la percepción. Reconocer mis intereses filantrópicos en lugar de solo mi capacidad financiera, verme como una persona con valores y prioridades, no solo como un recurso a explotar. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el camino recorrido en los últimos meses. La revelación en la cena de cumpleaños de mi padre fue dramática, incluso teatral, pero el verdadero trabajo ocurrió en los momentos más tranquilos después. Las conversaciones honestas, los límites establecidos, la reconstrucción gradual de relaciones sobre bases más auténticas. La venganza que inicialmente contemplé tras años de desprecio se había transformado en algo mucho más valioso. Reconocimiento y respeto genuinos, no porque fuera dueña de hoteles de lujo o hubiera logrado éxito financiero, sino porque finalmente exigí que se reconociera mi valor más allá de esos indicadores externos. Las dinámicas familiares no eran perfectas ni lo serían jamás, pero habían pasado de la desestimación automática al esfuerzo consciente, y, en las relaciones familiares, ese movimiento representaba una suerte de revolución. Al entrar a mi penthouse esa noche, sentí una paz que me había eludido durante años. La vista de Minneapolis se extendía ante mí, las luces titilando contra el cielo nocturno, un recordatorio visual de todo lo que había construido a pesar de las dudas y los desprecios. Algunos dirían que vivir bien es la mejor venganza, pero yo había descubierto algo más poderoso. Vivir auténticamente es la mejor resolución. 6 meses después de la revelación en la cena de cumpleaños de mi padre, estaba en el balcón de mi suite penthouse, viendo el atardecer sobre Minneapolis. La ciudad brillaba dorada bajo la luz que se desvanecía, un fondo hermoso para reflexionar sobre cómo habían cambiado dramáticamente mis relaciones familiares desde aquella noche crucial. Los cambios no fueron instantáneos ni sin fisuras. Hubo retrocesos, momentos en que mi madre volvió a viejos patrones de comparación, cuando la naturaleza competitiva de Stephanie resurgió, cuando las dinámicas arraigadas de nuestra familia amenazaron con reimponerse. Pero la diferencia ahora era que esas situaciones eran reconocidas, atendidas y corregidas, en lugar de aceptadas como inevitables. Mi relación con mi padre fue la que más mejoró, liberada de la fuerte personalidad de mi madre. Comenzó a visitar el Athena regularmente, genuinamente interesado en mis operaciones comerciales.
Incluso empezó a ofrecer consejos contables cuando se lo pedía, no con el tono condescendiente del pasado, sino con respeto profesional hacia una colega empresaria. Nunca te di suficiente crédito, admitió durante una de nuestras reuniones mensuales para almorzar. Estaba tan centrado en los caminos tradicionales al éxito que no reconocí que estabas pionerando uno mejor. La transformación de mi madre fue más pausada, pero también significativa. Ya no desestimaba mi carrera, ni me comparaba desfavorablemente con Stephanie, aunque a veces la sorprendía luchando por comprender completamente el alcance de lo que había construido. La diferencia crucial fue su disposición a intentar, a hacer preguntas, a reconocer su entendimiento limitado, a visitar mis propiedades con interés genuino en lugar de escepticismo. He estado recomendando el Athena a todos en el club campestre, me dijo orgullosa en una llamada reciente. Cynthia. Blackwell estaba realmente envidiosa cuando mencioné que mi hija es la dueña. Todavía había un elemento de orgullo vicario en su apoyo, pero había llegado a aceptar que una comprensión perfecta podría estar fuera de nuestro alcance. La mejora de la desestimación a un apoyo imperfecto representaba un progreso significativo. Stephanie y yo habíamos establecido una relación más honesta, aunque a veces incómoda. La dinámica competitiva no había desaparecido del todo, pero reconocerla había disminuido su poder. Incluso habíamos colaborado en un evento benéfico organizado en el Athena, combinando sus conexiones legales con mi experiencia en hospitalidad, una alianza que hubiera sido inimaginable un año antes. Hacemos buen equipo cuando no intentamos superarnos, observó ella después del exitoso evento. Siempre pudimos hacerlo, respondí. Simplemente nunca nos dimos la oportunidad. Más. Allá de las relaciones familiares, mi vida profesional había seguido prosperando. Había adquirido 2 propiedades adicionales en los últimos 6 meses, ampliando mi portafolio a 9 hoteles de lujo en todo el Medio Oeste. Michael había sido promovido a director de operaciones del grupo completo, supervisando seguridad y experiencia del huésped en todas las ubicaciones. Quizás lo más significativo, había establecido la Fundación Thompson para Mujeres en la Hospitalidad, que ofrece becas y mentoría a jóvenes que persiguen carreras en la industria. La primera clase de 10 becarias había comenzado sus programas ese otoño, cada una acompañada por mujeres exitosas, mentoras de diversos ámbitos del sector. Estás creando el sistema de apoyo que nunca tuviste, observó la doctora Hayes, durante una de nuestras sesiones mensuales de seguimiento. Estoy de acuerdo, respondí. Se siente más constructivo que solo estar enojada por el pasado. Mi vida personal también había evolucionado. Después de años de priorizar mi carrera sobre todo, había comenzado a salir con James Bennett, un especialista en restauración arquitectónica que conocí durante la renovación de mi propiedad en Chicago. A diferencia de relaciones anteriores, que fracasaron por mis compromisos laborales, James comprendía las exigencias de construir algo significativo y aportaba su propia pasión. El equilibrio no es cuestión de tiempo igual, dijo en nuestra tercera cita. Es respeto igual. Por lo que importa a cada persona. Esa filosofía permitió que nuestra relación prosperara junto con mis responsabilidades empresariales, sin que ninguna exigiera prioridad sobre la otra. Mientras el sol desaparecía bajo el horizonte, escuché la puerta del penthouse abrirse y cerrarse. Michael llegaba para nuestra cena semanal de estrategia. ¿Contemplando tu imperio?, preguntó, uniéndose a mí en el balcón con 2 copas de vino. Contemplando el camino. Corregí, aceptando la copa ofrecida, profesional y personal. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo se desarrolló todo?, preguntó. La revelación dramática en lugar de un enfoque más discreto. Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que el drama fue necesario. Mi familia pasó décadas desestimándome cómodamente. Había que interrumpir esa comodidad, para que el cambio real pudiera comenzar. Michael asintió. Hablando de familia, tu madre llamó a la recepción hoy. De hecho, hizo una cita para verte la próxima semana, en lugar de exigir acceso inmediato. Sonreí. Eso es progreso. Más tarde esa noche, después de revisar planes de expansión e informes operativos con Michael, revisé mi correo y encontré
Un mensaje de mi padre. Había adjuntado un artículo sobre mujeres emprendedoras en la industria hotelera, en el que aparecía destacadamente: «Estoy tan orgulloso de lo que has construido», decía su mensaje. No solo los hoteles, sino la fundación, los programas de mentoría, todo lo que has creado. Éxito a tu manera, lo cual es mucho más impresionante que seguir el plan de alguien más. Stephanie y yo estábamos hablando ayer sobre cómo tu enfoque empresarial la ha inspirado a considerar direcciones más creativas en su carrera legal. Has influido en todos nosotros más de lo que imaginas. El mensaje me trajo lágrimas inesperadas, no de tristeza ni de heridas pendientes, sino del simple poder de finalmente ser vista y valorada por exactamente quien soy. La verdad que descubrí en estos meses es que la venganza en su sentido tradicional nunca fue lo que realmente quise. La fantasía de hacer que mi familia se arrepintiera de haberme menospreciado fue satisfactoria pero abstracta. La realidad de construir relaciones más saludables resultó mucho más plena que cualquier momento de reivindicación. Lo que realmente buscaba no era su arrepentimiento, sino su reconocimiento, no de mi éxito material, sino de mi valor como persona con decisiones y logros válidos. Ese reconocimiento llegó finalmente, imperfecto pero genuino, no porque lo forzara con una revelación dramática, sino porque creé espacio para ello mediante comunicación honesta y límites firmes. La mayor venganza contra quienes te subestiman no es hacerlos sentir arrepentidos, sino hacer que su opinión sea irrelevante para tu autoestima. La validación de mi familia, ahora dada libremente, era bienvenida pero ya no necesaria. Había construido esa validación desde dentro, ladrillo a ladrillo, junto con los hoteles que son manifestaciones físicas de mi visión y determinación. Mientras me preparaba para dormir esa noche, pensé en las jóvenes de mi programa en la fundación, muchas de las cuales enfrentan sus propias luchas con la duda y el menosprecio. Lo más valioso que puedo ofrecerles no es solo apoyo financiero o conexiones profesionales, sino la comprensión de que las limitaciones de otros nunca deben convertirse en las propias. ¿Alguna vez te han subestimado las personas que más debieron creer en ti? ¿Cómo respondiste? ¿Con ira, retraimiento o con determinación para demostrarles que estaban equivocados? Deja un comentario abajo con tu experiencia y no olvides darle like, suscribirte y compartir este video si mi historia te resonó. A veces, las lecciones más poderosas vienen de nuestras experiencias más dolorosas, y estoy agradecida con cada uno de ustedes por permitirme compartir la mía. Hasta la próxima. Recuerda que el verdadero éxito no se mide por el reconocimiento de otros, sino por la vida que construyes en tus propios términos.